Es fin de mes, abres tu aplicación bancaria y, en lugar de sentir ese nudo en el estómago, sonríes. Sabes exactamente cuánto tienes, cuánto has ahorrado y cómo vas a alcanzar tus metas. No hay estrés, no hay preocupación. Solo tranquilidad y control. ¿Suena imposible? No lo es. Y hoy, te voy a enseñar cómo lograrlo. ¿Sabías que el 70% de las personas sienten ansiedad cuando piensan en su dinero? Pero aquí está el secreto, las finanzas no son solo números. Son una herramienta para vivir mejor, para sentirte libre, para alcanzar tus sueños. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en economía para lograrlo. Solo necesitas un plan, un poco de disciplina y las estrategias correctas. En este audiolibro, no solo te voy a enseñar a manejar tu dinero, sino también a transformar tu relación con él. Porque el verdadero éxito financiero no se mide en cifras, sino en la paz mental que te da saber que estás en control. ¿Listo para empezar este viaje hacia el equilibrio? Vamos. Todos hemos estado ahí, pagando facturas a última hora, evitando revisar el saldo de nuestra cuenta o sintiéndonos abrumados por las deudas. Pero no tiene que ser así. Las finanzas personales no son un castigo, son una oportunidad. La conexión entre dinero y bienestar. El dinero no lo es todo, pero afecta casi todo, desde tu salud mental hasta tus relaciones personales. Cuando equilibras tu bolsillo, equilibras tu vida. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos. A lo largo de este audiolibro, vas a descubrir cómo crear un presupuesto que funcione, cómo ahorrar sin sacrificar lo que amas, cómo invertir de manera inteligente y, sobre todo, cómo sentirte en paz con tu dinero. No importa si estás empezando desde cero o si ya tienes algo de experiencia. Aquí encontrarás herramientas prácticas y consejos que puedes aplicar hoy mismo. Así que, si estás listo para dejar atrás el estrés financiero y empezar a construir un futuro más brillante, sigue escuchando. Porque este no es solo un audiolibro sobre dinero, es un audiolibro sobre ti, sobre tu bienestar y sobre la vida que mereces vivir. Capítulo 1. El diagnóstico financiero. ¿Alguna vez has ido al médico para un chequeo general? ¿Sabes, esos exámenes que te dicen cómo está tu salud y que necesitas mejorar? Pues hoy, vamos a hacer lo mismo, pero con tus finanzas. Porque para mejorar, primero necesitas saber en qué punto estás. ¿Listo para hacer tu primer diagnóstico financiero? Vamos allá. ¿Por qué es importante el diagnóstico financiero? El diagnóstico financiero es como un mapa. Sin él, es fácil perderse en el camino hacia tus metas. Con él, sabrás exactamente dónde estás y qué pasos dar para llegar a donde quieres. Te ayuda a identificar problemas ocultos, gastos innecesarios, deudas, falta de ahorros. Te da claridad y control sobre tu situación actual. Es el primer paso para crear un plan financiero sólido. ¿Cómo hacer tu diagnóstico financiero paso a paso? Paso 1. Reúne toda la información. Lo primero es recopilar todos tus datos financieros, estados de cuenta, facturas, recibos de sueldo, deudas, ahorros, inversiones, etc. No dejes nada fuera, por pequeño que parezca. Consejo práctico. Si te sientes abrumado, empieza con lo básico, tus ingresos mensuales y tus gastos fijos. Lo demás lo puedes ir añadiendo poco a poco. Paso 2. Calcula tus ingresos. Suma todo el dinero que entra en tu bolsillo cada mes, salario, ingresos extra, rentas, etc. Esto te dará una idea de cuánto tienes para trabajar. Paso 3. Identifica tus gastos. Aquí es donde muchos se sorprenden. Anota todos tus gastos, desde el alquiler o la hipoteca hasta ese café que compras cada mañana. Todo cuenta. Tip. Usa aplicaciones como Mint o INAP para categorizar tus gastos automáticamente. Te ahorrará tiempo y te dará una visión más clara. Paso 4. Calcula tu patrimonio neto. Tu patrimonio neto es la diferencia entre lo que tienes, activos, y lo que debes, pasivos. Para calcularlo, suma el valor de tus ahorros, inversiones y propiedades, y luego resta tus deudas. Analiza los resultados. Preguntas clave. ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Tienes deudas que te están frenando? ¿Estás ahorrando lo suficiente para tus metas? Reflexión. No te juzgues si los números no son lo que esperabas. Este es solo el punto de partida. Lo importante es que ahora tienes información valiosa para empezar a mejorar. Herramientas para simplificar el proceso. Apps recomendadas. Mint, perfecta para ver todos tus gastos en un solo lugar. INAB ideal para crear presupuestos y controlar tus finanzas.
Plantillas descargables. Si prefieres lo tradicional, puedes descargar una plantilla de Excel o Google Sheets para hacer tu diagnóstico manualmente. Hoy has aprendido cómo hacer un diagnóstico financiero, recopilar información, calcular ingresos y gastos, y analizar tu patrimonio neto. Ahora tienes una foto clara de tu situación actual. En el próximo capítulo, vamos a trabajar en tu mentalidad financiera. Porque, créeme, la forma en que piensas sobre el dinero es tan importante como lo que haces con él. Mientras tanto, te reto a completar tu diagnóstico financiero. Tómate tu tiempo, sé honesto contigo mismo y prepárate para lo que viene. Vamos a transformar tus finanzas juntos. Capítulo 2. Mentalidad y dinero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el dinero con facilidad, mientras que otras, sin importar cuánto ganen, siempre están luchando? La respuesta no está en sus cuentas bancarias, sino en su mentalidad. Hoy vamos a explorar cómo tus pensamientos y creencias sobre el dinero pueden estar moldeando tu realidad financiera. ¿Listo para cambiar tu mentalidad? Vamos a ello. La conexión entre mentalidad y dinero. Explicación sencilla. Tu mentalidad financiera es el conjunto de creencias, actitudes y pensamientos que tienes sobre el dinero. Estas creencias, muchas veces inconscientes, influyen en cómo gastas, ahorras, inviertes y tomas decisiones financieras. Identifica tus creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Son esas ideas que nos decimos a nosotros mismos y que nos impiden avanzar. En el ámbito financiero, pueden ser frases como, el dinero es para los ricos, o, yo no soy bueno con los números, punto. Ejercicio práctico. Toma un momento para reflexionar, ¿qué mensajes sobre el dinero escuchaste de niño? ¿Qué frases repites hoy sobre el dinero? Anótalas. Este es el primer paso para cambiarlas. ¿Cómo cambiar tu mentalidad financiera? Paso 1. Reconoce y cuestiona tus creencias. Una vez que identificas tus creencias limitantes, pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Quién me dijo esto? ¿Me está ayudando o limitando? Ejemplo. Si crees que el dinero es difícil de ganar, pregúntate, ¿conozco a alguien que gane dinero de manera fácil y honesta? Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Paso 2. Reemplaza con creencias empoderadoras. Cambia tus pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Por ejemplo, en lugar de, nunca tendré suficiente, di, tengo la capacidad de crear abundancia en mi vida, punto. Tip. Repite estas afirmaciones todos los días, especialmente frente al espejo. Con el tiempo, tu mente empezará a creerlas. Paso 3. Rodéate de influencias positivas. Tu entorno influye en tu mentalidad. Lee libros de finanzas personales, escucha podcasts inspiradores y rodéate de personas que tengan una relación saludable con el dinero. Recomendación. Libros como Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki o Los secretos de la mente millonaria, de T. Harvey que son excelentes para empezar. La importancia de la educación financiera. ¿Por qué es crucial? La educación financiera te da las herramientas para tomar decisiones informadas. Sin ella, es fácil caer en deudas, malas inversiones o gastos innecesarios. ¿Cómo empezar? Aprende conceptos básicos como presupuestos, ahorro, inversión y deudas. Dedica al menos 15 minutos al día a leer o escuchar contenido sobre finanzas. Hoy has descubierto cómo tu mentalidad influye en tus finanzas. Has identificado creencias limitantes y aprendido a reemplazarlas con pensamientos empoderadores. Además, has entendido la importancia de la educación financiera. Próximos pasos. En el próximo capítulo, vamos a poner manos a la obra con un tema que muchos temen, pero que es esencial para el éxito financiero, el presupuesto. No te preocupes, te voy a enseñar a hacerlo de manera sencilla y sin estrés. Mientras tanto, te reto a identificar una creencia limitante que tengas sobre el dinero y a reemplazarla con una afirmación positiva. Repítela todos los días y observa cómo cambia tu relación con el dinero. Tú tienes el poder de transformar tu mentalidad. Capítulo 3. El presupuesto como aliado. ¿Te has sentido alguna vez como si el dinero se te escapara de las manos, sin saber exactamente en qué lo gastaste? Tranquilo, no eres el único. Pero hoy te voy a presentar a tu nuevo mejor amigo, el presupuesto. No, no es un monstruo que te va a quitar tu libertad, sino una herramienta que te va a dar más control, más paz y más posibilidades de alcanzar tus sueños. ¿Listo para descubrir cómo hacerlo? Vamos allá. ¿Por qué necesitas un presupuesto? Explicación sencilla.
Un presupuesto es como un mapa que te guía hacia tus metas financieras. Te ayuda a saber exactamente cuánto dinero entra, cuánto sale y en qué se va. Sin él, es fácil perder el rumbo. Beneficios. Te da control sobre tus finanzas. Te ayuda a identificar gastos innecesarios. Te permite ahorrar e invertir de manera consistente. Mito común. Muchos piensan que un presupuesto es sinónimo de restricción, pero en realidad es todo lo contrario, es una herramienta para gastar con propósito y libertad. ¿Cómo crear un presupuesto paso a paso? Paso 1. Define tus ingresos. Lo primero es saber cuánto dinero tienes disponible cada mes. Suma todos tus ingresos, salario, ingresos extra, rentas, etc. Este es tu punto de partida. Consejo práctico. Si tus ingresos varían cada mes, toma un promedio de los últimos 3 meses para tener una cifra realista. Paso 2. Categoriza tus gastos. Divide tus gastos en categorías. Las más comunes son vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento, deudas y ahorros. Sé lo más específico posible. Ejemplo. Vivienda, alquiler, servicios públicos, mantenimiento. Transporte, gasolina, transporte público, reparaciones. Alimentación, supermercado, restaurantes. Paso 3. Aplica la regla 50-30-20 o ajusta a tu realidad. Esta regla es una guía sencilla para distribuir tus ingresos, 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorros y deudas. Flexibilidad. Si tus gastos fijos son más altos, ajusta los porcentajes. Lo importante es que encuentres un equilibrio que funcione para ti. Paso 4. Usa herramientas para simplificar. Apps recomendadas. INAP perfecta para presupuestos detallados. Mint, ideal para ver todo en un solo lugar. Plantillas descargables. Si prefieres lo tradicional, puedes usar una plantilla de Excel o Google Sheets. Tips para mantener tu presupuesto. Revisa semanalmente. Dedica 10 minutos cada semana para revisar tus gastos y ajustar tu presupuesto si es necesario. Sé realista. No intentes recortar todos tus gastos de golpe. Pequeños cambios son más sostenibles a largo plazo. Celebra tus logros. Si logras cumplir con tu presupuesto, celébralo. Recompensarte te motivará a seguir adelante. Errores comunes al hacer un presupuesto. No ser honesto contigo mismo. Si subestimas tus gastos, tu presupuesto no funcionará. Sé realista y transparente. Olvidar los gastos pequeños. Ese café diario o las suscripciones que no usas pueden sumar mucho. Inclúyelos en tu presupuesto. No ajustar el presupuesto. La vida cambia, y tu presupuesto también debe hacerlo. Revisa y ajusta según tus necesidades. Hoy has aprendido cómo crear un presupuesto que funcione para ti. Desde definir tus ingresos hasta categorizar tus gastos y usar herramientas para simplificar el proceso. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en el ahorro inteligente. Porque un presupuesto no solo es para gastar, sino también para construir un futuro sólido. Te reto a crear tu primer presupuesto esta semana. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser un comienzo. Recuerda, el presupuesto no es una restricción, es tu aliado para alcanzar la libertad financiera. Capítulo 4. Ahorro inteligente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ganar más dinero, parece que nunca tienes suficiente para ahorrar? No eres el único. Pero hoy te voy a revelar un secreto: ahorrar no se trata de sacrificarlo todo, sino de hacerlo de manera inteligente. Con las estrategias correctas, puedes construir un colchón financiero sin renunciar a lo que amas. ¿Listo para descubrir cómo? Vamos allá. ¿Por qué es importante ahorrar? El ahorro es tu red de seguridad ante imprevistos y tu trampolín hacia tus metas financieras. Sin él, es fácil caer en deudas o perder oportunidades. Beneficios. Te da tranquilidad ante emergencias. Te permite alcanzar metas a corto y largo plazo, viajes, compras, jubilación. Te da libertad para tomar decisiones sin depender de otros. Mito común. Muchos piensan que para ahorrar necesitan ganar más, pero la verdad es que se trata más de cómo manejas lo que ya tienes. Estrategias para ahorrar de manera inteligente. Estrategia 1. Pagarte a ti mismo primero. Antes de pagar cualquier gasto, aparta un porcentaje de tus ingresos para ahorrar. Lo ideal es empezar con el 10%, pero incluso el 5% es un buen comienzo. Consejo práctico.
Configura una transferencia automática a tu cuenta de ahorros el día que recibes tu salario. Así no tendrás la tentación de gastarlo. Estrategia 2. La regla del 50-30-20. Recuerda el presupuesto que creamos en el capítulo anterior. El 20% de tus ingresos debe ir destinado al ahorro y al pago de deudas. Flexibilidad. Si no puedes empezar con el 20%, comienza con lo que puedas. Lo importante es ser consistente. Estrategia 3. Ahorrar en pequeños pasos. No intentes ahorrar grandes cantidades de golpe. Pequeños ahorros diarios o semanales pueden sumar mucho con el tiempo. Ejemplo. Estrategia 4. Reducir gastos innecesarios. Revisa tus gastos y elimina lo que no aporta valor a tu vida. ¿Realmente necesitas todas esas suscripciones? ¿O ese café diario en la cafetería? Tip. Usa aplicaciones como Truebillo para identificar y cancelar suscripciones que no usas. Herramientas para ahorrar mejor. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Busca cuentas que te ofrezcan intereses más altos que las cuentas tradicionales. Así tu dinero crecerá sin hacer nada. Apps de ahorro automático. Akerns, redondea tus compras y ahorra el cambio. Digit, analiza tus gastos y ahorra automáticamente lo que puedes permitirte. Retos de ahorro. Prueba retos como el 52 semanas, donde ahorras una cantidad incremental cada semana. Al final del año, tendrás un buen colchón. ¿Cómo mantener la motivación para ahorrar? Visualiza tus metas. ¿Qué quieres lograr con tu ahorro? Un viaje, la entrada para una casa, tu jubilación. Tener una meta clara te mantendrá motivado. Celebra los pequeños logros. Si logras ahorrar un monto específico, celébralo. Recompensarte te ayudará a mantener el hábito. Hazlo divertido. Convierte el ahorro en un juego. Compite contigo mismo o con amigos para ver quién ahorra más en un mes. Hoy has aprendido que ahorrar no es un sacrificio, sino una estrategia inteligente para construir un futuro sólido. Desde pagarte a ti mismo primero hasta usar herramientas y apps que te faciliten el proceso. En el próximo capítulo, vamos a hablar de un tema que a muchos les da miedo, pero que es esencial para la libertad financiera, las deudas. Te voy a enseñar cómo manejarlas y salir de ellas de manera efectiva. Mientras tanto, te reto a empezar a ahorrar hoy mismo. Elige una de las estrategias que compartimos y ponla en práctica. Recuerda, cada pequeño paso cuenta. Tú puedes hacerlo. Capítulo 5. Deudas bajo control. ¿Te sientes atrapado en un ciclo interminable de deudas? Pagar tarjetas de crédito, préstamos y facturas se ha convertido en una carga que no te deja avanzar. No estás solo. Pero hoy te voy a mostrar que salir de las deudas no solo es posible, sino que también puede ser más sencillo de lo que piensas. Con las estrategias correctas, puedes tomar el control y empezar a respirar aliviado. ¿Listo para liberarte? Vamos allá. Entendiendo las deudas, buenas versus malas. Deudas buenas. Son aquellas que te ayudan a crecer o generar más valor, como un préstamo para estudiar, invertir en un negocio o comprar una casa. Estas deudas pueden ser una herramienta si se manejan bien. Deudas malas. Son aquellas que no generan valor y suelen tener altos intereses, como las tarjetas de crédito o préstamos para gastos innecesarios. Estas son las que debes atacar primero. Reflexión. No se trata de eliminar todas las deudas, sino de distinguir cuáles te están ayudando y cuáles te están frenando. Estrategias para salir de deudas. Estrategia 1. El método de la bola de nieve. Este método consiste en pagar primero las deudas más pequeñas, sin importar su tasa de interés. Al liquidarlas, ganas motivación y liberas dinero para atacar las deudas más grandes. Ejemplo. Estrategia 2. El método de la avalancha. Aquí priorizas las deudas con las tasas de interés más altas, sin importar su monto. Esto te ahorra dinero en intereses a largo plazo. Ejemplo. Si tienes una deuda de tarjeta de crédito al 20% y un préstamo personal al 10%, enfócate en pagar primero la tarjeta. Estrategia 3. Consolidación de deudas. Si tienes varias deudas con altos intereses, considera consolidarlas en un solo préstamo con una tasa más baja. Esto simplifica tus pagos y puede reducir el interés total. Consejo práctico. Investiga opciones como préstamos personales o tarjetas de crédito con tasas introductorias bajas. Estrategia 4. Negociar con los acreedores. Muchas veces, los acreedores están dispuestos a negociar tasas de interés o planes de pago. No temas llamar y explicar tu situación.
Tip. Sé honesto y muestra tu disposición a pagar. Muchos preferirán ayudarte a que dejes de pagar por completo. ¿Cómo evitar caer en deudas nuevamente? Crea un fondo de emergencia. Tener ahorros para imprevistos te evitará recurrir a tarjetas de crédito o préstamos en momentos de crisis. Usa las tarjetas de crédito con responsabilidad. Paga el saldo completo cada mes para evitar intereses. Si no puedes hacerlo, es mejor no usarlas. Aprende a diferenciar entre deseos y necesidades. Antes de comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Puedo pagarlo sin endeudarme? Herramientas para manejar tus deudas. Apps recomendadas. DebtPath Planner te ayuda a crear un plan personalizado para salir de deudas. Undebt.it te muestra cuánto tiempo y dinero te ahorrarás con cada método de pago. Plantillas descargables. Usa una hoja de cálculo para llevar un registro de tus deudas, tasas de interés y pagos. Hoy has aprendido a distinguir entre deudas buenas y malas, y has descubierto estrategias efectivas para salir de deudas, como el método de la bola de nieve y la consolidación. También has visto cómo evitar caer en deudas nuevamente. En el próximo capítulo, vamos a hablar de un tema emocionante, las inversiones. Te voy a enseñar cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, incluso si estás empezando desde cero. Mientras tanto, te reto a hacer una lista de todas tus deudas y elegir una estrategia para empezar a pagarlas hoy mismo. Cada paso que des te acercará a la libertad financiera. Tú puedes hacerlo. Capítulo 6. Inversiones para principiantes. ¿Alguna vez has soñado con que tu dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes por él? Pues hoy ese sueño puede empezar a hacerse realidad. Las inversiones no son solo para los ricos o los expertos en finanzas. Con los conocimientos adecuados, cualquiera puede empezar a invertir, incluso con poco dinero. ¿Listo para descubrir cómo? Vamos allá. ¿Por qué invertir? Invertir es poner tu dinero a trabajar para que crezca con el tiempo. A diferencia de ahorrar, que solo mantiene el valor de tu dinero, invertir te permite multiplicarlo. Beneficios. Generar ingresos pasivos. Proteger tu dinero contra la inflación. Alcanzar metas financieras a largo plazo, como la jubilación o la compra de una casa. Mito común. Muchos piensan que invertir es solo para expertos o personas con mucho dinero, pero la verdad es que cualquiera puede empezar, incluso con pequeñas cantidades. Conceptos básicos que debes conocer. Riesgo y rendimiento. Todas las inversiones tienen un nivel de riesgo. Generalmente, a mayor riesgo, mayor potencial de rendimiento. Lo clave es encontrar un equilibrio que te haga sentir cómodo. Ejemplo. Las acciones pueden darte altos rendimientos, pero también son volátiles. Los bonos son más estables, pero su rendimiento suele ser menor. Diversificación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar significa repartir tu dinero en diferentes tipos de inversiones para reducir el riesgo. Consejo práctico. Invierte en una mezcla de acciones, bonos, bienes raíces y otros activos. Interés compuesto. Es el superpoder de las inversiones. Significa que no solo ganas intereses sobre tu dinero inicial, sino también sobre los intereses acumulados. Con el tiempo, esto puede generar un crecimiento exponencial. Tipos de inversiones para principiantes. Acciones. Comprar acciones significa ser dueño de una pequeña parte de una empresa. Si la empresa crece, el valor de tus acciones también lo hace. ¿Cómo empezar? Usa plataformas como Robinhood, eToro o apps de tu banco para comprar acciones de empresas que conozcas y en las que confíes. Fondos indexados y ETF. Son fondos que agrupan muchas acciones o bonos en una sola inversión. Son ideales para principiantes porque son diversificados y tienen bajas comisiones. Ejemplo. Un ETF que sigue el índice S&P 500 te da exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Bonos. Los bonos son como préstamos que le haces a un gobierno o empresa. A cambio, recibes intereses periódicos y tu dinero de vuelta al final del plazo. Recomendación. Los bonos gubernamentales son una opción segura para empezar. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede generar ingresos por alquiler y ganancias por la apreciación del valor de la propiedad. Alternativa. Si no tienes el capital para comprar una propiedad, considera plataformas de crowdfunding inmobiliario como Fundrise o Realty Mogul. ¿Cómo empezar a invertir? Paso 1. Define tus metas. ¿Para qué quieres invertir? Para la jubilación,
comprar una casa o generar ingresos pasivos. Tus metas determinarán tu estrategia. Paso 2. Elige una plataforma. Busca plataformas que sean fáciles de usar, tengan bajas comisiones y ofrezcan recursos educativos. Algunas opciones son Vanguard, Fidelity o apps como Hackers. Paso 3. Empieza con poco. No necesitas miles de dólares para empezar. Muchas plataformas te permiten invertir con solo. Paso 4. Aprende y ajusta. Invertir es un viaje de aprendizaje. Lee libros, sigue noticias financieras y ajusta tu estrategia según tus experiencias. Hoy has descubierto que invertir no es solo para expertos. Con conceptos básicos como riesgo, diversificación e interés compuesto, y herramientas como acciones, fondos indexados y bienes raíces, puedes empezar a hacer crecer tu dinero. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en cómo planificar tu futuro financiero a largo plazo, incluyendo la jubilación y la creación de un legado. Te reto a dar tu primer paso como inversionista esta semana. Abre una cuenta en una plataforma, invierte una pequeña cantidad y empieza a aprender. Recuerda, el mejor momento para empezar a invertir fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Capítulo 7. El estrés financiero y cómo combatirlo. ¿Te has despertado en medio de la noche preocupado por cómo pagarás las facturas? ¿Sientes que el dinero es una fuente constante de ansiedad en tu vida? No estás solo. El estrés financiero es algo que afecta a muchas personas, pero hoy te voy a mostrar que no tiene que ser así. Con las herramientas adecuadas, puedes recuperar la calma y tomar el control de tu situación. ¿Listo para sentirte mejor? Vamos allá. ¿Qué es el estrés financiero? Explicación sencilla. El estrés financiero es la ansiedad o preocupación que sentimos cuando no tenemos control sobre nuestras finanzas. Puede manifestarse como insomnio, irritabilidad o incluso problemas de salud física. Causas comunes. Deudas acumuladas. Falta de ahorros para emergencias. Incertidumbre sobre el futuro financiero. Impacto en la vida. El estrés financiero no solo afecta tu bolsillo, sino también tu salud mental, tus relaciones y tu calidad de vida. Señales de que estás sufriendo estrés financiero. Síntomas emocionales. Ansiedad constante por el dinero. Sensación de impotencia o desesperanza. Síntomas físicos. Dificultad para dormir. Dolores de cabeza o tensión muscular. Comportamientos comunes. Evitar revisar cuentas bancarias o facturas. Gastar compulsivamente para aliviar el estrés, lo que empeora el problema. Estrategias para combatir el estrés financiero. Estrategia 1. Enfrenta la realidad. El primer paso para superar el estrés financiero es enfrentar tu situación. Revisa tus cuentas, haz un diagnóstico financiero y acepta dónde estás. Ignorar el problema solo lo empeora. Consejo práctico. Dedica 15 minutos al día a revisar tus finanzas. Verás que, al tomar el control, la ansiedad disminuye. Estrategia 2. Crea un plan de acción. Un plan claro te da dirección y reduce la incertidumbre. Usa lo que aprendiste en capítulos anteriores, haz un presupuesto, prioriza deudas y establece metas de ahorro. Tip. Divide tus metas en pasos pequeños. Ver progreso, aunque sea mínimo, te dará motivación y tranquilidad. Estrategia 3. Practica el mindfulness financiero. El mindfulness no es solo para la meditación. Aplicado a las finanzas, significa estar presente y consciente de tus decisiones de gasto sin juzgarte. Ejercicio. Antes de comprar algo, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Cómo me sentiré después de comprarlo? Estrategia 4. Busca apoyo. No tienes que enfrentar el estrés financiero solo. Habla con un amigo de confianza, busca un mentor financiero o considera la ayuda de un terapeuta si el estrés es abrumador. Recursos. Libros como The Financial Diet de Chelsea Fagan ofrecen consejos prácticos y empáticos. Apps como Headspace o Calm pueden ayudarte a manejar la ansiedad. ¿Cómo prevenir el estrés financiero? Construye un fondo de emergencia. Tener ahorros para imprevistos te da tranquilidad y evita que las crisis te tomen por sorpresa. Educación financiera continua. Cuanto más sepas sobre finanzas, más confianza tendrás para tomar decisiones. Vive dentro de tus posibilidades. Aprende a diferenciar entre deseos y necesidades. Gastar menos de lo que ganas es la clave para evitar el estrés. Hoy has aprendido a identificar las señales del estrés financiero y has descubierto estrategias prácticas para combatirlo, desde enfrentar la realidad hasta practicar el mindfulness financiero.
En el próximo capítulo, vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas, el dinero y las relaciones. Te voy a enseñar cómo manejar las finanzas en pareja o familia sin conflictos. Mientras tanto, te reto a tomar un momento esta semana para revisar tus finanzas y hacer un plan de acción. Recuerda, el estrés financiero no define tu vida. Tú tienes el poder de cambiarlo. Capítulo 8. Dinero y relaciones. ¿Alguna vez has discutido con tu pareja o familia por dinero? ¿Te sientes incómodo hablando de finanzas con las personas que más quieres? No eres el único. El dinero puede ser un tema delicado, pero también puede ser una oportunidad para fortalecer tus relaciones. Hoy te voy a enseñar cómo manejar las finanzas en equipo, sin conflictos y con mucho respeto. ¿Listo para transformar tu relación con el dinero y con los demás? Vamos allá. ¿Por qué el dinero afecta las relaciones? Explicación sencilla. El dinero no es solo números, está ligado a emociones, valores y expectativas. Cuando éstas no coinciden, pueden surgir conflictos. Causas comunes de conflicto. Diferencias en hábitos de gasto, uno ahorra, el otro gasta. Falta de comunicación sobre metas financieras. Deudas no discutidas o secretas. Impacto en las relaciones. Los problemas de dinero pueden generar resentimiento, desconfianza y, en casos extremos, la ruptura de relaciones. ¿Cómo hablar de dinero sin conflictos? Paso 1. Elige el momento adecuado. No hables de dinero en medio de una discusión o cuando estén estresados. Busca un momento tranquilo y sin distracciones. Consejo práctico. Programa una reunión financiera, semanal o mensual para discutir el tema de manera estructurada. Paso 2. Sé honesto y transparente. Comparte tu situación financiera real, incluyendo deudas, ingresos y gastos. La honestidad es la base de la confianza. Tip. Si te da vergüenza, recuerda que todos tenemos altibajos financieros. Lo importante es trabajar juntos para mejorar. Paso 3. Escucha sin juzgar. Aprende a escuchar las preocupaciones y perspectivas de la otra persona sin criticar. La empatía es clave para encontrar soluciones. Ejercicio. Repite lo que la otra persona dijo para asegurarte de que la entendiste correctamente. Esto reduce malentendidos. Paso 4. Enfócate en soluciones, no en culpas. En lugar de buscar culpables, trabajen juntos para encontrar soluciones. Pregúntense, ¿cómo podemos mejorar nuestra situación? Estrategias para manejar las finanzas en pareja o familia. Estrategia 1. Metas financieras compartidas. Definan juntos sus metas financieras, ya sea ahorrar para unas vacaciones, comprar una casa o pagar deudas. Tener un objetivo común une. Ejemplo. Si ambos quieren viajar, creen un fondo de ahorro específico para ese propósito. Estrategia 2. Sistema de gastos conjuntos e individuales. Mantengan una cuenta conjunta para gastos compartidos, alquiler, servicios, comida, y cuentas individuales para gastos personales. Esto evita conflictos por gastos innecesarios. Consejo práctico. Decidan juntos cuánto aportar a la cuenta conjunta y cuánto mantener para gastos personales. Estrategia 3. Asignación de responsabilidades. Dividan las tareas financieras según sus habilidades e intereses. Por ejemplo, uno puede encargarse de pagar facturas y el otro de invertir. Tip. Revisen juntos el progreso periódicamente para asegurarse de que todo esté en orden. Estrategia 4. Planificación para imprevistos. Tengan un fondo de emergencia conjunto para cubrir gastos inesperados, como reparaciones del hogar o problemas de salud. Recomendación. Ahorren al menos 3 meses de gastos fijos en este fondo. ¿Cómo manejar diferencias financieras? Respetar estilos diferentes. Uno puede ser ahorrador y el otro gastador. En lugar de criticar, busquen un equilibrio que funcione para ambos. Negociar compromisos. Si uno quiere ahorrar para la jubilación y el otro para un viaje, encuentren un punto medio, como ahorrar para ambos objetivos. Buscar ayuda profesional. Si las diferencias son muy grandes, consideren consultar a un asesor financiero o terapeuta de parejas. Hoy has aprendido que el dinero no tiene que ser un motivo de conflicto en tus relaciones. Con comunicación honesta, metas compartidas y estrategias prácticas, puedes manejar las finanzas en equipo de manera armoniosa. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo alinear tus finanzas con tus valores y metas de vida. Porque el dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para vivir la vida que deseas.
Te reto a tener una conversación abierta y honesta sobre dinero con tu pareja o familia esta semana. Recuerda, el objetivo no es tener la razón, sino construir un futuro juntos. Capítulo 9. El dinero como herramienta, no como objetivo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener más dinero, no te sientes más feliz o realizado? La respuesta es simple: el dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Hoy te voy a enseñar cómo usar el dinero para construir la vida que realmente deseas, una vida alineada con tus valores y tus sueños más profundos. ¿Listo para cambiar tu relación con el dinero? Vamos allá. El dinero como medio, no como fin. Explicación sencilla. El dinero es como un martillo, no tiene valor por sí solo, pero es increíblemente útil si sabes cómo usarlo. Su verdadero poder está en lo que te permite hacer, vivir experiencias, ayudar a otros, alcanzar tus metas y crear un legado. Reflexión. En lugar de perseguir el dinero por el dinero, pregúntate: ¿qué quiero lograr con él? ¿Qué tipo de vida quiero construir? ¿Cómo alinear tus finanzas con tus valores? Paso 1. Identifica tus valores. Tus valores son aquello que es más importante para ti: la familia, la libertad, la salud, la creatividad, etc. Haz una lista de tus 5 valores principales. Ejercicio práctico. Pregúntate: si tuviera todo el dinero del mundo, ¿cómo elegiría gastar mi tiempo y energía? Paso 2. Define tus metas de vida. Tus metas son la expresión concreta de tus valores. ¿Quieres viajar por el mundo? ¿Emprender un negocio? ¿Ayudar a tu comunidad? Escribe tus metas a corto, mediano y largo plazo. Tip. Asegúrate de que tus metas sean específicas, medibles y realistas. Paso 3. Crea un plan financiero alineado. Una vez que sabes lo que quieres, usa el dinero como herramienta para lograrlo. Esto puede significar ahorrar para un viaje, invertir en tu educación o donar a una causa que te importe. Ejemplo. Si valoras la libertad, tu plan podría incluir ahorrar para alcanzar la independencia financiera. El poder de gastar con propósito. Gasta en experiencias, no en cosas. Los estudios muestran que las experiencias, como viajes o cursos, generan más felicidad duradera que las posesiones materiales. Consejo práctico. Antes de comprar algo, pregúntate: ¿esto contribuye a mis valores y metas, o es solo un gasto impulsivo? Invierte en ti mismo. El dinero gastado en educación, salud y desarrollo personal es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Ejemplo. Tomar un curso para mejorar tus habilidades puede abrirte puertas profesionales y personales. Ayuda a otros. Usar el dinero para ayudar a otros no solo beneficia a quienes reciben, sino que también te da un sentido de propósito y satisfacción. Tip. Puedes donar a una causa que te importe o simplemente ayudar a un amigo o familiar en necesidad. ¿Cómo evitar la trampa de la acumulación? Reconoce cuánto es suficiente. Define cuánto dinero necesitas para vivir la vida que deseas. Una vez que lo tengas, enfócate en disfrutar y compartir, no en acumular más. Practica la gratitud. Agradece por lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. La gratitud te ayuda a encontrar satisfacción en el presente. Vive con intención. Cada decisión financiera debe estar alineada con tus valores y metas. Esto te ayudará a evitar gastos innecesarios y a sentirte más en control. Hoy has descubierto que el dinero no es un fin, sino una herramienta para construir la vida que deseas. Al alinear tus finanzas con tus valores y metas, puedes usarlo para vivir con propósito y plenitud. En el próximo capítulo, vamos a hablar de cómo planificar tu futuro financiero a largo plazo, incluyendo la jubilación y la creación de un legado. Te reto a reflexionar esta semana sobre tus valores y metas. Luego, pregúntate: ¿estoy usando mi dinero como una herramienta para alcanzarlos? Si no es así, ¿qué cambios puedo hacer hoy mismo? Capítulo 10. Planificación a largo plazo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será tu vida dentro de 20, 30 o incluso 40 años? ¿Te imaginas disfrutando de una jubilación tranquila, viajando por el mundo o dejando un legado para tus seres queridos? Hoy te voy a enseñar cómo planificar tu futuro financiero para que esos sueños se hagan realidad. Porque el futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que construyes. ¿Listo para empezar? Vamos allá. ¿Por qué es importante planificar a largo plazo? Explicación sencilla. La planificación a largo plazo te permite anticipar necesidades futuras, como la jubilación, la educación de tus hijos o imprevistos de salud. Sin un plan, es fácil quedarse corto o depender de otros.
Beneficios. Tranquilidad y seguridad financiera. Libertad para disfrutar de la vida sin preocupaciones. La capacidad de dejar un legado para las generaciones futuras. Mito común. Muchos piensan que es demasiado pronto para planificar, pero la verdad es que cuanto antes empieces, más fácil será alcanzar tus metas. ¿Cómo planificar para la jubilación? Paso 1. Define tu visión de la jubilación. ¿Cómo te imaginas tu jubilación? Viajando, dedicándote a un hobby o pasando tiempo con tu familia. Tener una visión clara te ayudará a calcular cuánto necesitas ahorrar. Ejercicio práctico. Escribe tu visión ideal de la jubilación y estima cuánto costaría mantener ese estilo de vida. Paso 2. Calcula cuánto necesitas ahorrar. Usa la regla del 4%, calcula que necesitarás el 25 veces tus gastos anuales para jubilarte. Consejo práctico. Usa calculadoras de jubilación en línea para ajustar estos números según tu edad, ingresos y expectativas. Paso 3. Aprovecha las cuentas de jubilación. Contribuye a cuentas como el 401(k) o IRA, NEU, o planes de pensiones privados en otros países. Aprovecha los beneficios fiscales y las contribuciones de tu empleador si las hay. Tip. Empieza con lo que puedas, pero intenta aumentar tus contribuciones gradualmente. Paso 4. Invierte para el largo plazo. Aprovecha el interés compuesto invirtiendo en fondos indexados, ETF o bienes raíces. El tiempo es tu mejor aliado. Planificación para imprevistos y seguros. Fondo de emergencia. Mantén un fondo de emergencia con al menos 6 meses de gastos fijos. Esto te protegerá ante pérdidas de empleo, enfermedades u otros imprevistos. Seguros. Asegúrate de tener un seguro de salud, de vida y de incapacidad. Estos te protegen a ti y a tu familia en caso de emergencias. Recomendación. Revisa tus pólizas periódicamente para asegurarte de que cubran tus necesidades actuales. Creación de un legado. Testamento y planificación sucesoria. Un testamento asegura que tus bienes se distribuyan según tus deseos. Si tienes una situación compleja, considera la ayuda de un abogado especializado. Tip. Incluye también directivas médicas y poderes notariales para decisiones futuras. Donaciones y filantropía. Si quieres dejar un impacto positivo, considera donar a causas que te importen o crear un fondo benéfico. Ejemplo. Puedes donar un porcentaje de tus ingresos anuales o dejar una parte de tu herencia a una organización sin fines de lucro. Hoy has aprendido cómo planificar tu futuro financiero, desde la jubilación hasta la creación de un legado. Con un plan claro, herramientas adecuadas y disciplina, puedes construir un futuro seguro y lleno de posibilidades. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo convertir tus pasiones en fuentes de ingresos a través del emprendimiento. Porque el futuro no solo se planifica, también se crea. Te reto a dar el primer paso esta semana, revisa tus ahorros para la jubilación y ajusta tus contribuciones si es necesario. Recuerda, el mejor momento para planificar tu futuro es hoy. Capítulo 11. Emprender con propósito. ¿Alguna vez has soñado con convertir tu pasión en tu trabajo? ¿O has pensado en crear algo que no solo te genere ingresos, sino que también deje un impacto positivo en el mundo? Hoy te voy a mostrar que emprender no es solo para unos pocos elegidos. Con las ideas correctas, un plan sólido y mucha determinación, tú también puedes construir un negocio con propósito. ¿Listo para empezar? Vamos allá. ¿Qué significa emprender con propósito? Explicación sencilla. Emprender con propósito significa crear un negocio que no solo genere ganancias, sino que también resuelva un problema, ayude a otros o contribuya a un cambio positivo en el mundo. Beneficios. Te permite alinear tu trabajo con tus valores y pasiones. Genera un impacto positivo en tu comunidad o en el mundo. Puede ser más gratificante y sostenible a largo plazo. Mito común. Muchos piensan que emprender es solo para personas con mucho dinero o ideas revolucionarias, pero la verdad es que cualquier persona puede empezar con lo que tiene. ¿Cómo encontrar tu idea de negocio? Paso 1. Identifica tus pasiones y habilidades. ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres bueno? Combina estas dos cosas para encontrar una idea que te motive y en la que puedas destacar. Ejercicio práctico. Haz una lista de tus habilidades y pasiones. Luego, piensa en problemas que puedas resolver con ellas. Paso 2. Investiga el mercado. Antes de lanzarte, asegúrate de que haya demanda para tu idea. Habla con posibles clientes, investiga la competencia y analiza tendencias. Consejo práctico.
Usa herramientas como Google Trends o encuestas en redes sociales para validar tu idea. Paso 3. Empieza pequeño. No necesitas una gran inversión para empezar. Muchos negocios exitosos comenzaron como proyectos secundarios o con recursos limitados. Ejemplo. Si quieres vender productos hechos a mano, empieza con una tienda en línea en Etsy o Instagram. ¿Cómo crear un plan de negocio sólido? Define tu propuesta de valor. ¿Qué hace único a tu negocio? ¿Por qué alguien debería elegirte a ti y no a la competencia? Tu propuesta de valor debe ser clara y convincente. Ejemplo. Si vendes café, tu propuesta de valor podría ser que es orgánico y de comercio justo. Establece tus metas y objetivos. Define qué quieres lograr con tu negocio a corto, mediano y largo plazo. Tus metas deben ser específicas, medibles y realistas. Tip. Usa el método SMART, específico, medible, alcanzable, relevante, con un tiempo definido, punto. Crea un plan financiero. Calcula cuánto necesitas para empezar, cuáles serán tus fuentes de ingresos y cómo manejarás los gastos. Incluye un presupuesto y proyecciones de ventas. Herramientas útiles. Excel o Google Sheets para crear presupuestos. Apps como QuickBooks para gestionar finanzas. Desarrolla un plan de marketing. Define cómo vas a dar a conocer tu negocio. Usa redes sociales, contenido de valor y estrategias de bajo costo para llegar a tu audiencia. Consejo práctico. Crea un calendario de contenido y publica regularmente para mantener el interés de tus seguidores. Consejos para mantener el enfoque y la motivación. Enfócate en tu propósito. Recuerda por qué empezaste. Tu propósito te ayudará a mantenerte motivado en los momentos difíciles. Aprende de los errores. El fracaso es parte del proceso. En lugar de desanimarte, aprende de tus errores y úsalos para mejorar. Rodéate de personas que te inspiren. Busca mentores, únete a comunidades de emprendedores y comparte tus experiencias. El apoyo de otros puede marcar la diferencia. Hoy has aprendido que emprender con propósito no solo es posible, sino también increíblemente gratificante. Con una idea clara, un plan sólido y mucha determinación, puedes construir un negocio que te apasione y que genere un impacto positivo. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo tu dinero puede contribuir a un mundo mejor a través de inversiones con impacto y filantropía. Te reto a dar el primer paso esta semana, escribe tu idea de negocio y haz una pequeña investigación de mercado. Recuerda, cada gran emprendimiento empezó con un primer paso. Tú puedes hacerlo. Capítulo 12. El impacto social de tus finanzas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes usar tu dinero no solo para mejorar tu vida, sino también para hacer del mundo un lugar mejor? Hoy te voy a mostrar que tus decisiones financieras tienen el poder de generar un impacto positivo, desde apoyar causas que te importan hasta invertir en un futuro más sostenible. Porque el dinero no es solo una herramienta para ti, sino también una oportunidad para contribuir a algo más grande. ¿Listo para descubrir cómo? Vamos allá. El poder de tus decisiones financieras. Explicación sencilla. Cada vez que gastas, ahorras o inviertes, estás tomando una decisión que tiene un impacto. Puedes elegir apoyar empresas éticas, reducir tu huella ambiental o contribuir a causas sociales. Beneficios. Te permite alinear tus finanzas con tus valores. Genera un impacto positivo en tu comunidad y en el mundo. Te da un sentido de propósito y satisfacción personal. Mito común. Muchos piensan que necesitan mucho dinero para generar un impacto, pero la verdad es que incluso pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. ¿Cómo gastar con conciencia? Apoya negocios locales y éticos. Elige comprar en negocios locales que contribuyan a tu comunidad y en empresas que practiquen el comercio justo y la sostenibilidad. Consejo práctico. Investiga las prácticas de las empresas antes de comprar. ¿Tratan bien a sus empleados? ¿Usan materiales sostenibles? Reduce tu huella ambiental. Opta por productos eco-friendly, reduce el consumo de plásticos y elige opciones de energía renovable cuando sea posible. Ejemplo. Cambia a proveedores de energía verde o usa bolsas reutilizables en lugar de plásticas. Evita el consumismo innecesario. Pregúntate si realmente necesitas algo antes de comprarlo. Reducir el consumo no solo ahorra dinero, sino que también reduce el desperdicio. Inversiones con impacto. Inversiones sostenibles, ESG. Las inversiones ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, te permiten apoyar empresas que priorizan la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ejemplo.
Invierte en fondos que excluyen empresas contaminantes o que promueven la igualdad de género. Crowdfunding para causas sociales. Plataformas como Kickstarter o GoFundMe te permiten apoyar proyectos que generan un impacto positivo, desde energías renovables hasta educación en comunidades vulnerables. Consejo práctico. Investiga los proyectos y asegúrate de que sean transparentes en el uso de los fondos. Banca ética. Elige bancos o cooperativas que usen tu dinero para financiar proyectos sociales o ambientales, en lugar de industrias dañinas. Recomendación. Busca instituciones que tengan certificaciones de banca ética o sostenible. Filantropía y donaciones. Donaciones estratégicas. Elige causas que te apasionen y dona de manera regular. Incluso pequeñas cantidades pueden marcar una gran diferencia si se suman. Tip. Investiga las organizaciones para asegurarte de que usan los fondos de manera eficiente y transparente. Voluntariado y apoyo en especie. Además de dinero, puedes donar tu tiempo, habilidades o recursos. Por ejemplo, ofrecer talleres gratuitos o donar productos a quienes los necesitan. Ejemplo. Si eres diseñador gráfico, podrías ayudar a una ONG con su material promocional. Legado filantrópico. Considera incluir donaciones en tu testamento o crear un fondo para apoyar causas que te importen incluso después de tu vida. ¿Cómo empezar a generar impacto hoy mismo? Paso 1. Define tus valores. ¿Qué causas te importan más? El medio ambiente, la educación, la justicia social. Identifica tus prioridades para enfocar tus esfuerzos. Paso 2. Haz un plan de acción. Establece metas concretas, como donar un porcentaje de tus ingresos mensuales o cambiar a un banco ético. Paso 3. Comparte e inspira. Habla con amigos y familiares sobre cómo pueden unirse a ti. El impacto colectivo es mucho más poderoso. Hoy has descubierto que tus decisiones financieras tienen el poder de generar un impacto positivo en el mundo. Desde gastar con conciencia hasta invertir en causas sociales, puedes usar tu dinero para construir un futuro mejor. En el próximo capítulo, vamos a recapitular todo lo que hemos aprendido y a darte herramientas para seguir avanzando en tu camino hacia la libertad financiera. Te reto a tomar una decisión financiera con impacto esta semana. Ya sea cambiar a un proveedor sostenible, hacer una donación o investigar inversiones éticas. Recuerda, cada pequeña acción cuenta. Conclusión, tu camino hacia la libertad financiera. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, es solo el comienzo del tuyo. A lo largo de estos capítulos, has aprendido a tomar el control de tus finanzas, a alinear tu dinero con tus valores y a construir un futuro lleno de posibilidades. Hoy no solo cierras un audiolibro, sino que abres un nuevo capítulo en tu vida. ¿Listo para recordar todo lo que hemos logrado juntos y dar el siguiente paso? Vamos allá. Recapitulación de los mensajes clave. El poder de la mentalidad financiera. Aprendiste que tu relación con el dinero comienza en tu mente. Cambiar creencias limitantes y adoptar una mentalidad de abundancia es el primer paso hacia la libertad financiera. El presupuesto como aliado. Descubriste que un presupuesto no es una restricción, sino una herramienta para gastar con propósito y alcanzar tus metas. El ahorro inteligente. Viste cómo el ahorro no es un sacrificio, sino una estrategia para construir seguridad y alcanzar tus sueños. El manejo de deudas. Aprendiste a distinguir entre deudas buenas y malas, y a usar métodos como la bola de nieve o la avalancha para liberarte de ellas. Las inversiones como herramienta de crecimiento. Descubriste que invertir no es solo para expertos, y que incluso con poco dinero puedes hacer que tu patrimonio crezca. El bienestar financiero y emocional. Entendiste que las finanzas no son solo números, sino también bienestar. Aprender a manejar el estrés financiero es clave para una vida plena. El dinero como herramienta de impacto. Viste cómo tus decisiones financieras pueden generar un impacto positivo en el mundo, desde apoyar causas sociales hasta invertir en sostenibilidad. El viaje continúa. Reflexión sobre tu progreso. Tómate un momento para reflexionar, cómo ha cambiado tu relación con el dinero desde que empezaste este audiolibro. ¿Qué hábitos has adoptado? ¿Qué metas has alcanzado? Ahora es el momento de seguir avanzando. Revisa tus metas financieras, ajusta tu plan si es necesario y sigue aprendiendo. La educación financiera es un viaje que nunca termina. Mantén la motivación. Recuerda por qué empezaste este camino. Visualiza la vida que deseas construir y usa esa imagen como motivación para seguir adelante. Un mensaje final de empoderamiento. Quiero que recuerdes esto,
tú tienes el poder de transformar tu vida financiera. No importa en qué punto empezaste, lo importante es que hoy estás aquí, con más conocimiento, más herramientas y más determinación que nunca. La libertad financiera no es un destino, es un camino, y cada paso que das te acerca más a ella. Confía en ti, celebra tus logros y no temas cometer errores. Cada caída es una oportunidad para aprender y crecer. Tú eres el arquitecto de tu futuro, y con cada decisión que tomas, estás construyendo la vida que mereces. Te reto a que hoy mismo tomes una decisión que te acerque a tus metas financieras. Ya sea revisar tu presupuesto, hacer una inversión, donar a una causa que te importe o simplemente agradecer por lo que has logrado hasta ahora. Porque el cambio no ocurre mañana, ocurre hoy. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Ahora es tu turno de brillar. Tú puedes hacerlo.